Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen lunes, un buen comienzo de semana dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira, listos para llevarles estas secciones de contenido muy asignadas para este día de la semana. Gracias, Fidel, ¿cómo Dani. estás? Bien, amigos, bienvenidos todos. Esperamos estén muy bien en este inicio de semana y con ánimo para seguir adelante. Como acostumbramos los lunes, hoy les traemos la noticia económica más importante de la semana. Y es la siguiente: los comercios presentan una condición de riesgo por incapacidad para adquirir las nuevas máquinas fiscales. Que como hay un instructivo del CENIAT, hay que instalar estas nuevas máquinas. Si no tienes las máquinas fiscales nuevas, no puedes funcionar. Pero entonces el tema está en cómo hacerlo si el comercio está en una condición muy precaria. Muy precaria, al punto tal que entre $1,200 y $2,000 se requerirán por parte de los comercios para instalar estas máquinas fiscales y adaptarse al nuevo sistema de facturación centralizado por parte del CENIAT. Esto según resolución número 014. Felipe Capozolo, quien es el reciente estrenado presidente de Consecomercio, se manifestó la semana pasada ante este anuncio y dijo que era totalmente inconcebible, dada la situación económica, los flujos de caja en los que se encuentran la mayoría de los comercios. Así de sencillo, porque tienen que desembolsillar entre $1,200 y $2,000. Así lo apuntó. Capozolo dijo que también hay que pensar que no es solamente la falta de dinero para adquirir estas máquinas fiscales y hacer esta adaptación a este sistema centralizado fiscal, sino que también hay que ver que hubo muchos comercios con la resolución anterior que adquirieron las máquinas pero que no pudieron funcionar porque no tienen internet. Eso sin haberse presentado la crisis y los apagones tan severos desde el pasado 7 de marzo. Y entonces Felipe Capozolo pidió al gobierno, pidió al CENIAT que por favor sea derogada esta resolución número 014. Sí, esperemos a ver cuál va a ser la respuesta efectivamente por parte de porque está CENIAT. Como muy dislocada, ¿no? Claro. Esta resolución. No, y es que también, hombre, como en la condición en que está el sector comercio del país, como muy bien lo refiere el presidente de Consecomercio, el señor Felipe Capozolo, a ver, el aporte del Producto Interno Bruto, el desempeño del sector comercio se ha retraído, se ha comprimido 75%. En lo que va de año. En lo que va de año, no estamos hablando de años anteriores. Producto, bueno, de una serie de circunstancias, del impacto que tiene la hiperinflación, del problema eléctrico tan severo. Ahora el tema de la gasolina, la imposibilidad de movilizarse, los costos que implica manejarse entonces con plantas eléctricas para poder funcionar. Pare usted de contar. Y entonces viene en este momento en que el sector comercio está tan deprimido a lanzar el CENIAT la obligatoriedad de poner unas máquinas nuevas con unos sistemas particulares y que van a ser vendidas en dólares. Y que entonces requieren entre $1,200 y $2,000 cada empresa comercial del país para poder instalar una máquina de estas. Ahora, un supermercado de estos grandes que tengan 20 cajas registradoras necesita 20 máquinas fiscales de este tipo. ¿Cuál es la inversión? ¿Puede un supermercado de este tamaño, uno solo, no pongamos la cadena de supermercados, puede con facilidad acceder a esto? Una pequeña quincalla facilita, tiene acceso a $2,000, a $1,500 para instalar esta máquina en este momento. Y sobre todo si van a considerar solo unas horas en el día, unos días en la semana, etc. Y dependiendo cómo puedan operar por las fallas de luz, si las plantas son suficientes para llevar a cabo todo este registro, pero también hay que medir, y los comercios pequeños, medianos, grandes, tienen que medir inmediatamente el cálculo en cuanto a la contraprestación, que les va a reportar la tasa de retorno de estas inversiones de $1,200 a $2,000, dependiendo del número de facturaciones y la cantidad facturada, llámese en bolívares, llámese en divisas. ¿Por qué? Dado la disminución tan grande en cuanto al poder de compra y al consumo de todos los venezolanos. Efectivamente. Ahí está, ¿cuál va a ser el retorno de esa inversión? Efectivamente, y en un contexto, como estamos hablando, muy deteriorado. Entonces, puede efectivamente la empresa comercial pagar, retribuirse
recuperar lo invertido en la máquina fiscal? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Mira. Capozolo, por ejemplo, está apuntando como solamente en el reglón farmacias, por ejemplo, exacto, en lo que va de año han cerrado más de 400 farmacias a nivel nacional. Sí, porque no hay medicinas y no hay nada. Bueno, ve uno a la farmacia, o sea, refrescos, la disociación que hay entre las personas, entre los entes gubernamentales que toman este tipo de medidas y resoluciones, las exigencias. Vamos ahora con una reflexión, porque la reflexión siempre es necesaria. Y decimos nosotros que justamente en el diario Últimas Noticias, que es un diario prooficialismo, publicó información de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acerca de que es una vergüenza nacional la carta que fue enviada por Carlos Vecchio al Comando Sur de los Estados Unidos para ventilar la idea de una posible intervención militar aquí en Venezuela. Como también es vergonzoso, Venezuela, sin duda, claro, es vergonzoso, como también lo es aceptar la idea de cooperación militar de Rusia en nuestro país. Eso deja ver bien claro que geopolíticamente hablando, los políticos venezolanos son unos menores de edad, son unos chiquillos, casi de kinder, y que por lo tanto les sale tutelaje de las grandes presencias militares multilaterales. ¿Pero qué? Lo que nunca se ha publicitado, nunca se publicita, ¿no?, en los voceros oficiales, son otros titulares que también califican tranquilamente como vergonzosos, y yo diría que muy vergonzosos. Por ejemplo, tal como el titular que ese mismo día puso el diario 2001, y es el siguiente: queda pan para solo una semana por falta de harina. O este otro, del mismo tabloide, del 2001, pero del 13 de mayo pasado: la entrega de la bombona de gas es un bochinche. Como también del mismo diario Últimas Noticias, leímos el pasado 12 de mayo un titular bochornoso dada la debacle, ruina país que experimenta históricamente nuestra nación, y es este: en el país manda el embarazo adolescente, lidera en América Latina y se ubica por el tercer puesto mundial. Por no pararle a estas cuestiones, por obviar estas realidades de alta sensibilidad social, es que vivimos en la más onerosa de las vergüenzas. ¿Y cuál es esa? La que cada quien en Venezuela tiene sus razones muy íntimas, muy particulares, para sentir que la irresponsabilidad es ajena. Hasta aquí esta reflexión, vamos a cumplir con una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, acompañándolos a ustedes en este martes, mediodía. A continuación, vamos con nuestra sección del Diccionario Económico, y para hoy traemos para ustedes como término para analizar y comentar el socialismo real. Socialismo real, Darcy, porque hay otro que no sea real. Sí, Fidel, estamos el lunes, hoy estamos en vivo, el lunes 10 de junio. Perdón, lapsus brutis. Sí, vamos a el término que hemos designado para este mediodía. ¿Cuál es el término? Socialismo real, ya lo dijo Fidel, y vamos a hablar de este término. ¿Por qué? Bueno, empiezo diciéndoles que, por un lado, la palabra socialismo se vincula con la economía porque, como propuesta histórica, porta la intención de darle finiquito al capitalismo. Y por otro lado, el socialismo como palabra, debido a la complejidad de su búsqueda, es decir, matar o aniquilar ferozmente a nada más y nada menos que al modo de producción societal fundado sobre la base del modo de producción capitalista, se ha tornado un tanto en un término multívoco, o sea, el de variadas acepciones. Y en el intento de sencillarlo, aquí en el programa, por supuesto, a ustedes también, y de sencillarlo de una manera general, pues se instala el constructo fácil de comprender: socialismo real, que no es otra cosa, no importa de dónde se pretenda desplegarlo,
que la manera de dar una idea de que el socialismo científico estructurado teóricamente por Carlos Marx y Federico Engels no fue posible, puesto que no se dio en las formaciones histórico-sociales, o sea, sociedades en donde la teoría previó, en sociedades tales como los Países Bajos, Inglaterra, Francia, América del Norte y un corto, etcétera. Como el socialismo puso los pies en formaciones muy pobres, tales como China, Rusia, semifeudal, Cuba, casi analfabeta, etcétera, tomó la idea de que era factible desarrollar el proyecto en entornos cundidos de estrecheces económicas y de diversidad de miserias sociales, como consecuencia inevitable de la posguerra, de las sanciones y de los bloqueos. De manera tal, amigos televidentes, que hoy por hoy podemos asumir que el socialismo es un régimen en el cual se le administra a la pobretería, a la miseria, lo poco que hay para ella con mano de hierro. Y como hay un mercado negro, debido a los férreos controles, ahí se le explotará la necesidad que tenga aquella que por alguna circunstancia debe acudir a él, al mercado negro, de la forma más cruel. Algo así como la ley que hay, la ley del despiadado, es cierto. El precio del agua lo pone quien tiene el agua. Así de sencillo. Hasta aquí este término. Esto es lo que refiere socialismo real. Claro, y el socialismo real pues termina siendo, amigos, una imposición precisamente en aquellas sociedades que son estructuralmente pobres o ignorantes. Allí es donde encuentra pasto para crecer este tipo de ideología y para que un grupo, una élite, lo imponga a trocha y mocha, como se dice en criollo, a esa sociedad, de manera tal que se procuren el mantener a esa sociedad en esa condición de pobreza, de miseria y de ignorancia para poderla controlar y dominar. En el fondo, el socialismo no termina siendo otra cosa, el socialismo real, que un mecanismo de administración de la escasez y del caos. Eso es lo que hemos visto en los países. Pero administración con mano de hierro. Con mano de hierro, con dictadura feroz. Por eso es que la ignorancia de los pueblos ignorantes, analfabetas, etcétera, pues tú lo decías, son muy propicios, muy sensibles para que se implemente este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, y se jacta y lo defiende vehementemente al socialismo, pero no saben qué es socialismo. No saben cuáles son las teorías marxistas, la teoría de propuestas de socialismo científico, mucho menos, ¿no? Correcto, o sea, si no saben la simple concepción de lo que es socialismo, claro. De ahí la ignorancia, Fidel, la ignorancia tan grande. Y por eso termina el socialismo siendo esto que estamos hablando, de miseria, pobreza, destrucción, porque en el fondo eso es lo que persigue el socialismo, destruir el modo de vida, el modo de producción capitalista, pero no propone realmente algo que lo sustituya, que sea eficaz y eficiente para abastecer las necesidades de la población. Entonces destruye lo que hay y no construye nada nuevo. Resultado, miseria y pobreza. Bien. Para muestra un botón. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Me gustó. Y nosotros estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy lunes con nuestras secciones acostumbradas, como es Táchira y su economía, Dios mío, muy deteriorada, demasiado estropeada la economía de nuestro estado Táchira, al punto tal que está en estado de emergencia por el problema de la falta de combustible. Nada más los productores agrícolas están paralizados en más del 50%. Fidel, por este problema de combustible, no pueden trasladar su producción a sus destinos meta. Estas declaraciones y ya esta
denuncia la hizo el presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Leonardo Figueroa, en días pasados. Sí, efectivamente están muy afectados todos los productores del campo de varios, por supuesto de los 29 municipios del Estado Táchira, pero también de otras regiones, digamos, colindantes. Por ejemplo, el municipio Páez del estado Apure, la zona sur del lago del estado Zulia, que está colindante con Táchira, y lo propio pasa con el municipio Alberto Adriani del estado Mérida. Lo cierto es que pues toda esa producción agrícola, toda esa producción pecuaria de la región, toda la producción también de la industria, de los parques, del parque industrial tachirense, y particularmente de toda esta zona, pues tiene muchas dificultades para poderse movilizar, porque no hay gasolina. A ver, por ejemplo, La Grita, estado Táchira, donde está concentrado en ese municipio y los municipios aledaños una importante cantidad de producción de hortalizas, de frutas, en fin, no pueden salir de allí, porque a La Grita llega gasolina cada 12 días, Larcy. 12 días. Imagínate, 3 estaciones de servicio y todo el pueblo parado, los vehículos de los agricultores, etcétera, parados en la calle. El dirigente agropecuario, por ejemplo, del estado Táchira, Danilo Quitiam, es uno de quienes ha estado denunciando que todo esto está pasando en el país y que aquí en el Táchira en particular, según Quitiam, y compartimos esa opinión, los tachirenses estamos consumiendo la gasolina más cara del mundo. Sí. Porque esto de que tú tengas que pasar días y días y días haciendo una cola, ¿quién paga ese tiempo de improductividad? Por supuesto que no. Y esa escasez, por ejemplo, dado a las demoras tan grandes para poder echar gasolina en las estaciones de servicios, pues se tiene que recurrir a mercados negros para comprar las pimpinas, que son pimpinas que hemos dicho, que por cierto nosotros mañana martes vamos a hablar de este problema de la gasolina. Son pimpinas que los precios van entre 80 y 100,000 pesos. Entonces ese aumento del combustible que se adquiere pues se traslada al precio de venta final de los productos a los cuales transportar. Por supuesto, y eso está imprimiéndole entonces mayor velocidad al asunto o al tema inflación o hiperinflación, como se le conoce. Bueno, así está. Y no hablemos del tema de salud, Darcy. A ver, las condiciones de salud de la gente en las colas, pasar allí 4, 5, 6 días parado, sentado en torno a un carro, comiendo mal, hidratándose mal, sin movilidad, si tiene problemas de salud, tomando en cuenta también que un porcentaje bastante alto de la gente que está haciendo colas es gente de la tercera y hasta de la cuarta edad, que deberíamos estar en casa tranquilos, viviendo y descansando, ¿no? Entonces estamos en este ajetreo. Y desembolsillando lo que vale un refresco, lo que vale una torta, los cafecitos de los vendedores que pasan de ambulantes. O sea, eso hay que contabilizar todo eso, esos costos. Y si te pueden traer, digamos, tu comida a la cola, bien, pero es que no debería estar. No, eso es inhumano. Efectivamente. Entonces esto pues inevitablemente conduce a una necesaria reflexión también, porque tenemos que poner los pies sobre la tierra. ¿Qué está pasando? Como puede verse, en el Táchira, realidad, se enseñorea el caos ante la escasez de gasolina. Algunos pensamos cosas de pronto medio locas. ¿Será que aquí están grabando una nueva edición del clásico cinematográfico de Mad Max, del director australiano George Miller? Uno puede pensar eso. Quizás, y no nos han informado de ello, porque ya veo uno por allí episodios de violencia, no solo en el Táchira, en otras partes, en las estaciones de servicio. Ahora bien, hablando en serio, ¿qué hay realmente detrás de esta aguda escasez de gasolina? Según reporta la agencia de prensa francesa AFP, el desplome de las importaciones de combustibles en Venezuela, más las sanciones de Estados Unidos y la paralización de la segunda refinería más importante de Venezuela, que la pone a producir el 10% de los combustibles que puede sacar, serían las causas de esa aguda escasez de gasolina que estamos viviendo hoy. Ciertamente la refinería del Cardón, que forma parte del centro refinador Paraguaná, el segundo más grande del mundo, ubicado en Falcón, detuvo sus operaciones debido a daños en algunas de sus unidades. Eso ocurrió hace 2 semanas, informaron trabajadores de la planta operada por PDVSA a la agencia Reuters.
Además, las sanciones de los Estados Unidos, que no las podemos dejar por fuera, no solo reducen los ingresos del gobierno al restringir los envíos de crudo a Norteamérica y no poderlos cobrar, sino que también impide que empresas estadounidenses le exporten gasolina a Venezuela, obligando a Petróleos de Venezuela a importar desde zonas más lejanas, como Rusia, por ejemplo, indica la agencia internacional señalada Reuters. Lo propio está ocurriendo también con el aprovisionamiento importado de insumos y aditivos para la refinación nacional de gasolina. En consecuencia, nos preguntamos, ¿tiene el gobierno actual los medios y recursos para superar esta crisis de producción de combustible? A juzgar por el accionar gubernamental hasta el momento, no. Como se puede ver, el problema es estructural, no es un asuntico de unos días. La escasez de gasolina llegó para quedarse. Lamentablemente, y de esta forma, con esta reflexión, nosotros tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. E invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen todos los mediodías de lunes a viernes en esta nuestra hora para compartir. Y ya saben, amigos, que la economía como principio y conocimiento adquiere cada vez mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen lunes, buen provecho.